Doctor Benedetti, de verdad uno queda como aterrorizado cuando quiero que me dé Parkinson, cuando quiero que me dé Alzheimer. ¿Estas enfermedades siempre han existido o son nuevas? Siempre han existido. La población ha aumentado. Quizás la población colombiana hace unos 20 años era la mitad. Hoy en día somos 45 millones de habitantes. Pero no se oía hablar de Parkinson jamás. Quizás el subdiagnóstico de la enfermedad, pero la enfermedad de Parkinson es una enfermedad intrínseca al ser humano. Es el envejecimiento. Si todos nosotros tuviésemos la capacidad de llegar a los 100, 110 años, probablemente todos tendríamos algún síntoma de la enfermedad de Parkinson. Bueno, doctor, la cirugía que usted practica en algunos pacientes con Parkinson, ¿lo rehabilitan, le da calidad de vida en qué porcentaje? En la mayoría de los casos. Podemos tener en el promedio de nuestro paciente una mejoría en su calidad de vida del 70%. 70 y 80%. Tenemos pacientes que, ese es el promedio, decimos una mediana en su calidad de vida, pero tenemos pacientes que van hasta el 90% en mejoría. Inclusive hay pacientes que hemos hecho esta cirugía y quizás usted al interactuar con ese paciente nunca notaría que tiene la enfermedad. Que la tiene, nunca se sana esta enfermedad. Esta enfermedad nunca se sana, no. Esta es ¿Un una paciente enfermedad, rehabilitado puede volver a conducir? Sí, claro. Puede hacer su vida diaria normal. Su vida diaria normal. Trabajo, actividad social, actividad íntima de pareja. ¿Hay varias clases de Parkinson o el Parkinson es uno solo? No, los Parkinson pueden tener variantes de acuerdo al síntoma que predomine. Hay una variante que es la que conocemos, que es la variante de temblor, donde solamente el paciente tiene un temblor incapacitante que comienza en un hemicuerpo, generalmente en una extremidad, y posteriormente se presenta en las 4 extremidades. Hay otra variante que se llama la variante akinético-rígida, que solamente es rigidez y lo que nosotros llamamos fenómenos de super-off, que son fenómenos de congelamiento. El paciente básicamente queda sin poder moverse. Y a otra que es la variante más frecuente, que es la que combina el temblor y la rigidez. Hemos visto a personas con Parkinson que de pronto salen como corriendo, no pueden controlar sus movimientos. Eso se llama la festinación o marcha festinante. El paciente, como tiene un imbalance en su postura, no puede controlar su marcha y ese imbalance en la postura hace que el paciente sea, entre comillas, catapultado hacia adelante y por lo tanto uno experimenta como una sensación de no poderse detener. Bueno, todas estas variantes del Parkinson, ¿todas son operables? Sí, todos los pacientes pueden ser operados. ¿Incluso por trauma? No, porque entonces ya estaríamos hablando de un parkinsonismo. Hay que distinguir entre Parkinson y parkinsonismo. El Parkinson es una enfermedad codificada genéticamente degenerativa y con un trastorno en la dopamina. El parkinsonismo es una enfermedad degenerativa, pero que no solamente afecta a las neuronas dopaminérgicas, sino al sistema de las vías motoras. Entonces, no, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson primaria son aquellos que deben ir a cirugía. Bueno, ¿en qué consiste esta cirugía y por qué no nos muestra en un video y nos explica qué hace el médico en el quirófano? Para que un paciente sea llevado a una cirugía de Parkinson, primero tiene que ser tratado por un grupo multidisciplinario. Se hace una junta de movimientos anormales donde participan neurólogos, neurofisiólogos, neuropsicólogos, fonoaudióloga y los neurocirujanos funcionales. Posterior a que el grupo ha encontrado méritos para que el paciente o reúne todos los criterios de que el paciente puede tener una adecuada respuesta con la cirugía funcional, en ese momento el paciente es llevado a cirugía. Consiste, primero, toda esta cirugía se hace con anestesia local bajo sedación. Un grupo de anestesiólogos van a estar a cargo del paciente desde que entra a las salas de cirugía hasta que termina el procedimiento. Implantamos un sistema estereotáctico, que es un sistema de localización de alta precisión, con lo que llevamos los electrodos cerebrales profundos a un blanco muy específico cerebral. A ese aparato le llamamos marco estereotáctico. Después que hemos colocado el marco estereotáctico, que lo hacemos bajo anestesia local, al paciente es llevado a sala de TAC.
se practica una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética cerebral con medio de contraste. Posterior a esto, el paciente es llevado a salas de cirugía. Estando en salas de cirugía, colocamos la unidad de localización estereotáctica y previamente se ha hecho un estudio computarizado de la anatomía cerebral para que el software del computador nos diga exactamente cuáles son las coordenadas de ese sitio anatómico que nosotros llamamos el globo pálido interno o el núcleo subtalámico o el núcleo ventral lateral talámico. Después que nosotros hemos identificado mediante el software y los computadores ese sitio especial anatómico, el paciente se le implanta mediante dos pequeños agujeros de trepanación, o sea, dos incisiones pequeñas en el cráneo y dos ventanas óseas que nosotros llamamos agujeros de trépano. A través de ello, un sistema milimétrico va llevando el electrodo a las estructuras cerebrales profundas. Los neurofisiólogos que nos acompañan se encargan de mostrarnos que la actividad eléctrica del sitio más profundo del cerebro pertenece al área anatómica que nosotros estamos tratando de estimular. En este caso, por ejemplo, podría ser el núcleo subtalámico. Cuando nosotros hemos demostrado mediante neurofisiología que estamos dentro del núcleo subtalámico, implantamos milimétricamente un electrodo cerebral profundo definitivo. Posteriormente, el paciente se le implanta en el aspecto subclavicular pectoral. Allí implantamos un marcapaso cerebral, o sea, un generador de pulso interno que se une a los electrodos cerebrales profundos. En ese momento hacemos un test de estimulación intraoperatoria donde miramos que el sitio anatómico que hemos escogido a través del software y las imágenes de tag y resonancia correspondan al sitio de estimulación neurofisiológica y respuesta clínica. ¿Eso qué quiere decir? Que ceda inmediatamente, como estamos viendo, el temblor, la rigidez, y para eso nos está acompañando nuestro neurólogo, neurofisiólogo, que nos está informando sobre la respuesta inmediata, intraoperatoria, a la estimulación cerebral profunda. ¿Qué tarda esta cirugía y cuál es el periodo de convalecencia? Es una cirugía secuencial y como implica muchos casos, podría durar entre más o menos 4 horas y media a 6 horas, todo el procedimiento en sus diferentes etapas. Y la convalecencia es que el paciente dura un día hospitalizado y al día siguiente sale a su casa a recuperarse. ¿Caminando? Caminando por sus propios medios. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el doctor Juan Carlos Benedetti, un hombre de Sincelejo, vive en Cartagena y opera en toda Colombia, de verdad, científico que hay que apoyar. Ya volvemos.